Este momento con el doctor Camilo Pinzón, quien es el presidente del Comité de Arroceros de Yopal, y lo hemos invitado para hablar de temas importantes, uno del tema invernal, de las intensas lluvias que se han suscitado en las últimas horas, y dos, la visita que va a hacer el presidente electo, Abelardo de la Espriella, este sábado aquí en Yopal, que se reunirá en las instalaciones de la gobernación de Casanare. Doctor Camilo, muy buenas tardes. ¿Y cuál es, hablemos del panorama invernal, las intensas lluvias, qué tanto ha afectado a los productores de arroz? Oscar, muy buenas tardes. Bueno, pues nosotros estamos en una época de invierno y con un fenómeno del niño ya declarado por parte del IDEAN y estas lluvias tan fuertes y tan intensas no nos las esperábamos y nos ha ocasionado, digamos, graves daños en muchos cultivos, a muchos agricultores, en todos los municipios, porque básicamente todos los ríos han estado crecidos durante el día de ayer y hasta hoy está, digamos, como empezando a disminuir esos volúmenes. Entonces, estamos en una época muy crítica que es la formación de la astilla en el arroz y eso es un tema muy delicado en cuanto a inundaciones y también en el tema de pues, días nublados que afectan mucho ese desarrollo de la planta. Doctor Camilo, se vieron afectaciones e inundaciones en las zonas de Menchía, por Trinidad, en Oropué, en Yopal. De esa zona que estamos nombrando a raíz de los ríos como el Tocaría, el Pauto, el Cravo, el río Casanare, el Meta, ¿qué tanto afectó y qué tanto están ubicados productores de arroz en esa zona? No, pues imagínense, nosotros aquí somos alrededor para este año pues hubo una disminución de áreas, pero nosotros siempre estamos cerca a los ríos. Y aquí hay un río, pues cada media hora de tránsito hay un río, entonces las afectaciones son grandes, todavía no las tenemos determinadas como tal en áreas, productividad, pero sí tenemos los registros fotográficos, los videos que nos envían nuestros agricultores y son daños donde arroz permanecen por encima de la planta, los niveles del agua. Voy a preguntar por eso, sí se presentaron inundaciones y afectaciones a cultivos. Sí, claro, nosotros tenemos muchos videos dentro de nuestras redes de nuestros grupos de WhatsApp, donde nos los envían tractores inundados, combinadas que no alcanzaron a mover, gente que es ganadera también, pues moviendo sus animales, equipos de riego a borde de río también completamente anegados y arroces donde le muestran a uno que el agua llegó hasta las cuerdas de las cercas. Entonces, imagínese usted un poste de esos puede estar llegando a 1,80 metros de altura. Entonces, cubrieron los arroces. Y como le digo, en una época donde estamos en plena formación de espiga, pues es mucho más delicado que si estuviera, digamos, en una planta por ahí de unos 20 o 30 días de sembrado. Entonces, ahí las afectaciones ya son irreversibles, correctamente. Ingeniero, ¿cuándo se podría tener un estimativo de afectación? Aunque es bastante complejo hacer esa medición, pero ustedes tendrían cómo realizar estas estadísticas de pérdida. No, en este momento es muy complicado. En este momento es muy complicado decir las afectaciones en cuánto podrían llegar a ser, porque hay, digamos, dos tipos de afectaciones. Una donde el cultivo puede quedar arrasado por la corriente o tumbó el arroz estando en espiga o en grano y ya no se vuelve a levantar, una pérdida total. Y otras pérdidas que son parciales, que afectaron el desarrollo del cultivo por cuestiones de barro en las hojas, en la formación de la espiga, y son cultivos que si de pronto van a tener una productividad de unos 90 bultos, pues su productividad va a disminuir. Entonces son dos tipos de afectaciones diferentes, pero en todo caso todos los agricultores nos hemos visto afectados. ¿No pusieron ustedes en conocimiento esta situación a las autoridades de un lado y a mediadores? Sí, claro, nosotros en estos momentos, la situación fue hasta el día de ayer, nosotros en estos momentos aún más, con todos los problemas que venimos manejando de los precios del arroz, pues venimos también
aumentándole a esta cantidad de problemas, pues la emergencia ahorita invernal. Y no estamos contando con las vías. Ese es el otro tema. Las vías de acceso a los municipios, las vías de acceso a las fincas, los puentes afectados, el de la comunicación de Tame con Atocorozal creo que quedó bloqueada completamente. Entonces hay agricultores que tienen que movilizar arroces hacia la zona de Yopal. Entonces ahorita eso va a ser otra complicación más para el departamento. Y eso conlleva a que el estimativo que se tenía de producción varíe, aunque se tenga en cuenta que solo por hectáreas, pero la producción va a ser Sí, claro. menor. De hecho, el área aquí en el departamento, pues todavía no tenemos las cifras reales del censo. Es otra petición que le estamos haciendo al DANE que las publiquen lo más pronto posible. Hay una disminución de área aquí en el departamento y también a nivel nacional, más fuerte a nivel nacional que en el mismo departamento de Casanare. Nosotros tenemos, digamos, unos números que nos indican que de enero a mayo hubo una reducción del 17% del área que se sembró, que fue repercutida en la producción. Ese dato es por recaudo de la cuota fomenta, entonces por eso conocemos esa disminución. Y si extrapolamos ese mismo valor del 17% al resto del país, al resto de la cosecha de secano, pues podemos tener unas reducciones de áreas en el país muy cercanas a las 90.000 hectáreas, sin tener todavía las cifras del DANE, pero digamos que es una proyección que podríamos tener nosotros. Eso hace que más, menos área y estos problemas climáticos también afectan las productividades, entonces podríamos esperar menos cantidad de arroz y eso es lo que nosotros estamos diciendo a la industria molinera. Tenemos problemas, hay menos arroz, no puede ser que nosotros vayamos a recibir un valor similar al del año pasado cuando va a haber menos oferta de arroz. Ahorita en estos momentos pueden tener de pronto unos inventarios muy similares a los del año pasado sobre esta misma época, pero sabemos que por problemas climáticos a final de año los inventarios van a ser mucho más bajos que los que fueron en diciembre del año pasado. En la industria molinera, en una reunión precisamente aquí al frente en la triada, hablaban de una disminución del 40% de la producción en Casanare. Eso varía, ¿no? Claro, digamos que esa reducción ya se ha venido dando eh, por obligación, por falta de créditos, por falta de dinero, flujo de caja de cada uno de los agricultores y también por capacidad de que el molino le preste al agricultor para recibir su cosecha. Entonces la reducción la hay, eh, la oferta disminuye y necesitamos que reaccione el precio del agricultor porque ahorita se nos juntan todos los problemas de rentabilidad y sumen entonces ahorita los problemas invernales. Doctor Camilo, mañana tendremos la visita del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y digamos es como la coyuntura perfecta, pero ¿se podrá participar de la misma, plantearle la situación o cómo van a canalizar? Ustedes han expedido al igual un comunicado frente a la situación que vive el sector arrocero. ¿Cómo va a ser esa dinámica con ustedes? ¿Se ha pensado participar o ya se ha definido como una metodología y hay que esperar a ver qué dice el presidente electo frente a ese tema? Mientras están en campaña presidencial, a nosotros nos visitaron los coordinadores de la campaña y le mostramos cuáles eran los problemas del sector, igual, a corto, mediano y largo plazo. Cuando ya ganó ahorita el presidente electo Abelardo de la Espriella, nosotros hicimos un documento donde exponemos la problemática, pero también la importancia que tiene Casanare a nivel nacional. Se lo enviamos a la comisión de empalme, que está liderada por el doctor Indalecio Dangón. Se la enviamos a él, todavía no hemos tenido ninguna respuesta, pero también se la enviamos a la gobernación, Secretaría de Agricultura, para que cuando ellos tengan la reunión con el presidente y los delegados, pues puedan tener un panorama mucho más amplio de cuáles son las problemáticas, porque no solamente estamos mostrando la importancia del departamento, las problemáticas a corto, mediano y largo plazo, sino también las soluciones que podemos ofrecer o que se pueden ofrecer para que esto a mediano y largo plazo pueda mejorar para el departamento, porque no es solo culpa de los agricultores. Aquí hay un rezago de infraestructura muy grande que ha evitado que nosotros seamos más competitivos.
pero pues necesitamos es que el gobierno invierta en infraestructura para que seamos más productivos y para que reduzcamos costos de producción, porque sin eso no podemos ser competitivos. Entonces estamos en ese trabajo y yo sé que el día de mañana viene y es una visita más institucional, no tenemos cabida ahí, pero por otro lado estamos trabajando, al igual que el Consejo Nacional del Arroz también ha emitido un comunicado a nivel nacional sobre esta misma problemática, pero ya generalizada. Fedarroz también adelanta sus trabajos a nivel nacional, pero nosotros como comité departamental pues tenemos que estarnos moviendo en este tema. Afectados hoy por la ola invernal, las autoridades desde el orden nacional, obviamente también aquí departamental y local, están preocupados por el tema de la llegada del fenómeno del niño en un par de meses. Entonces, ¿qué afectación puede tener el sector arrocero con el fenómeno del niño? Ya para esa fecha, septiembre o agosto, septiembre, que es donde se prevé llegue la temporada fuerte de sequía, ¿ustedes ya habrán recogido cosecha o todavía temen de pronto que alcancen a ser afectados con esa ola de calor? La cosecha de secano que aquí en el departamento estaría alrededor por ahí de unas 180.000 hectáreas, sin datos oficiales. Se recolecta a más tardar en el mes de octubre. Digamos, ahí no habría tanto problema en cuanto a requerimiento de agua. De pronto más problema por intensidad en la temperatura, pero para la época ya de riego, que inicia en esa misma época a sembrarse para recolectar en los meses de enero, febrero, Casanare no es muy fuerte en riego. Nosotros apenas tenemos 20.000 hectáreas de riego que corresponden al 10% de la producción del departamento. Pero el resto del país, que ya está sufriendo las afectaciones de las bajas lluvias, ellos sí tienen una reducción grande de área de riego y va a ser un problema porque va a disminuir la oferta de arroz. Entonces, ese va a ser el problema, digamos, ya pensando en la época de riego con la disminución de los cauces de los ríos, las altas temperaturas que van a afectar enormemente la producción nacional de arroz. Y eso no solamente le está pasando aquí a Colombia, mientras aquí tenemos este problema del niño y van a ser aquí sequías, del Ecuador hacia abajo van a ser inundaciones. Y en el resto de países también está sucediendo algo similar. Todos van a tener problemas y por eso es que estamos viendo que los alimentos se están encareciendo. Va a haber más inflación. ¿Por qué? Porque sencillamente va a haber menos oferta de alimentos. Pero sí, va a haber a futuro o a mediano plazo un aumento de los precios de los alimentos. Pues la idea es que nosotros como agricultores pues nos veamos beneficiados y no vendamos una cosecha a un precio muy bajo. ¿Cómo son los precios en este momento? En este momento la industria molinera tiene un precio de 1.272 pesos. Es el precio, pero el costo punto de equilibrio para el agricultor es de 1.415 pesos. O sea que esa diferencia puede dar alrededor de 800 a 1 millón de pesos por hectárea en el cultivo del arroz. Entonces, eso sumado a que el año pasado pues fue un año también de pérdidas para todos nosotros. Por eso la banca nos tiene completamente cerrados los créditos al sector agricultor, no solamente a los cultivadores, también a los molineros, a todo lo que es el sector, nos tiene en rojo, por decirlo así. Uno de los objetivos de esta visita del presidente es establecerle como un panorama, un diagnóstico, pero también ustedes dan unas soluciones a ese requerimiento a nivel local, regional y nacional. ¿Cuáles serían esas posibles soluciones y en qué tiempo se podrían estar implementando? Porque lo que se necesita es ya ir trabajando en ese sentido. Sí, pues digamos la principal y la coyuntural es el precio del arroz. Y ese precio del arroz solamente se arregla con la molinería. La intervención del gobierno puede servir para que sea como un garante de esa situación, pero necesitamos es un gana-gana, o sea, que no solamente la industria guarde unos inventarios de arroz que se le van a valorizar y nosotros perdamos, sino que nosotros nos pague un precio justo donde podamos por lo menos recuperar nuestra inversión, pero a la vez también la molinería va a recibir un arroz que va a ganar precio a nivel del tiempo porque para finales de año los costos van a estar, los precios del arroz van a subir, sea el gobierno que sea. Y vemos también que, digamos, hay muchas líneas con las que tenemos afinidad con el gobierno, porque estamos pidiendo pues, créditos más blandos y eso está ofreciéndolo el gobierno nacional, estamos pidiendo más infraestructura, también la está ofreciendo el gobierno nacional.
Entonces, lo que necesitamos es que esos ofrecimientos del gobierno nacional se vuelvan una realidad en mediano, corto y largo plazo también. Entonces, eso es lo que buscamos. El incentivo al almacenamiento podría ser como el punto de equilibrio mientras se supera esas dificultades que han pasado los productores de arroz. El incentivo al almacenamiento no es más que una herramienta para sacar un arroz del mercado en unos meses, o sea, de forma temporal. Como se lo dije ahorita, el 90% del arroz aquí es secano y sale en taco de cosecha. En ese momento nosotros inundamos los molinos, por decirlo así, pero si nosotros sacamos arroz del mercado en esos momentos, disminuimos un poco la oferta, pero el que retira ese arroz del mercado, bien sea el molinero o bien sean los agricultores que tengan plantas de secamiento, pues tienen unos costos financieros. Y esos costos financieros, pues, son los que irán a sufrirlo un incentivo al almacenamiento. Y eso tiene que ser para todo el mundo sin distingo de si es pequeño, mediano o grande, porque el solamente hecho de sacar arroz del mercado nos favorece absolutamente a todos, los que lo hagamos o los que no lo hagamos. El gobernador hablaba de agroindustrialización y planteaba el tema del frigorífico. Decía que estaba ya diseñando el tema de cómo irlo a trabajar, si era a través de una APP o los mismos productores o los ganaderos la manejaban. Hemos hablado con los ganaderos, pero dicen que ellos no tienen esa capacidad y esa disposición. ¿Quién podría liderar en el sector arrocero todo ese tipo de procesos y que no solo se conviertan en aportarle la materia prima, sino que también se conviertan en empresarios, como deben ser? Bueno, a diferencia del sector ganadero, la parte del negocio del arroz, la industria del arroz, aquí ya hay mucha gente capacitada. Y de hecho hay mucho agricultor que se ha hecho, digamos, con las plantas de secamiento y que ya conocen y tienen la experiencia del manejo. Entonces yo creo que asociados de que sean de los mismos agricultores para manejar el tema, sí es posible aquí en el departamento. Está la capacidad de las personas y lo que necesitamos es el acompañamiento del gobierno en cuanto a incentivos, en cuanto a créditos blandos y eso es lo que nosotros necesitamos del gobierno. No, no le pedimos que nos regale, pedimos simplemente que nos dé las herramientas para poder trabajar. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes.